¿Cuáles partidas sirven para explicar el incremento en el patrimonio líquido fiscal de las personas naturales durante el periodo fiscal y con ello evitar enfrentarse a la renta por comparación patrimonial del artículo 236? Entonces, cuando estén haciendo declaraciones de renta de las personas naturales o sucesiones ilíquidas, residentes o no residentes que están en el régimen ordinario, recuerden el artículo 236 del Estatuto Tributario, lo que es la esencia de la renta por comparación patrimonial, dice que hay que tomar la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta. Esas tres partidas son las más importantes. La suma de esas tres partidas, por ejemplo, que estén haciendo una declaración del 2022, mirar la renta gravable de la cédula general, pues también más la cédula de pensiones, más la cédula de dividendos, todas esas son las rentas gravables. Y sumarle las rentas exentas, o sea que esta renta gravable de aquí habría que tomarla después de estar afectada con las rentas exentas y ya sumarle otra vez las rentas exentas, porque las rentas exentas son partidas que sí entraron al patrimonio, así no paguen impuesto, más la ganancia ocasional neta, o sea, la diferencia entre ingreso menos costo, hasta allí, ingreso menos costo de lo que se informa en la ganancia ocasional. Esas tres partidas sí tienen que ayudar a justificar el incremento que se haya producido entre el patrimonio líquido del último periodo gravable, por ejemplo, el patrimonio líquido que estaba declarado hasta el cierre de 2021 o poseído, porque incluso hay personas naturales que no tuvieron que declarar el 2021 y ahora sí declaran el 2022, pero sí poseían en todo caso un patrimonio del 2021. Hay que tomar en cuenta ese patrimonio del año anterior, ya sea declarado o poseído, listo. Y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior. Entonces, el patrimonio líquido del año grabable que se está cerrando sería aquí la lectura mejor. Del año que se está cerrando sería, por ejemplo, un 2022 versus el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Si hay un crecimiento en ese patrimonio líquido, pues que tendría que quedar justificado con este tipo de partidas que están acá. Pero esas no son las únicas partidas que ayudan a justificar un incremento en el patrimonio líquido. También va a suceder que si a los activos fijos les hicieron reajustes fiscales o si a un bien raíz le aplicaron los factores multiplicadores del artículo 73 y entonces el activo cambia de un año a otro. Esos son como una especie de incrementos fiscales especiales en el valor del activo y ese incremento especial lo absorbe automáticamente el patrimonio líquido. Adicionalmente, por ejemplo, al cierre del 2022, hay que tomar en cuenta lo que fue la normalización de activos y pasivos que se permitió con los artículos 2 a 6 de la ley 2155 de septiembre 14 de 2021. Esa ley dispuso que durante febrero de 2022 los que habían mantenido activos ocultos los podían, por ejemplo, normalizar, o los que habían estado incluyendo pasivos ficticios los podían borrar. Entonces, todo ese aumento que se produce allí en el patrimonio líquido, pues va a ser una justificación en el anexo que siempre le recomendamos hacer a las declaraciones de renta de las personas naturales, un anexo que se llama conciliación patrimonial, que es incluso no se los instruye el programa Ayuda Renta, la DIAN nunca les dice que intenten hacer un anexo de conciliación patrimonial, pero ustedes, por ejemplo, en el portal pueden descargar archivos como este es, por ejemplo, el del formulario 210 de la persona natural residente, y siempre hay una pestaña al final que se llama conciliación patrimonial, ¿ven? Entonces, conciliación patrimonial siempre es para intentar justificar por qué este patrimonio líquido al cierre de 2021 creció hasta convertirse en el nuevo patrimonio líquido a diciembre de 2022 que se va a declarar. Y el tipo de partidas, como menciona el artículo 236, que hay que tomar en cuenta, pues entonces están las ganancias ocasionales por acá o las rentas gravables, ¿sí? Ese tipo de partidas, más lo que les estaba mencionando sobre, por ejemplo, ajustar los activos fijos, los bienes raíces, si de un año a otro creció por el reajuste fiscal o por un avalúo catastral o porque le aplicaron el factor multiplicador del artículo 73 del Estatuto Tributario, ese tipo de partidas son las que se deben tomar en cuenta para justificar el incremento. Y aquí está, por ejemplo, el espacio por si alguien hizo una normalización de activos en febrero de 2022, también colocaría ese como un factor que le va a ayudar a explicar el por qué se le crece el patrimonio líquido entre 2021 y 2022. ¿Listo? Entonces, les recomiendo a los que son suscriptores del portal descargar este tipo de Excel y mirar siempre en la última pestaña el anexo de conciliación patrimonial. Vamos a otra pregunta. Hay un dato interesante para esta misma pregunta, lo quiero destacar. Hay que mirar normas como esta, la del artículo 121.19.4 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, que aplica es para personas naturales que pasan del grupo de no residentes al grupo de residentes. Porque, por ejemplo, una persona natural que hasta el cierre de 2021 era no residente, el único patrimonio que le informaba al gobierno colombiano era el que poseía dentro de Colombia. El que poseía afuera no se lo declaraba al gobierno colombiano. Pero supóngase que al cierre de 2022 ya se volvió residente. Y al ser residente ya le tiene que informar
todo lo que posee en Colombia más todo lo que posee afuera. Pues entonces en ese caso se le va a incrementar mucho el patrimonio líquido que declaraba el gobierno colombiano hasta el cierre de 2021 versus el que va a declarar al cierre de 2022. Por eso este artículo 121.19.4 dice que un elemento para ayudar a justificar ese incremento en el patrimonio es el patrimonio que poseía en el exterior hasta el año anterior cuando todavía era un no residente y que ahora sí empieza a aparecer en el patrimonio fiscal por volverse residente. Son casos especiales y entonces ese tipo de partida especial también va a figurar en ese tipo de personas naturales de las que pasan de no residente a residente. Se les incrementa el monto del patrimonio que empiezan a mostrar. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video